¿Cuántos de ustedes no han ido al supermercado por una sola cosa y terminan llevándose una bolsa llena o dos o tres o un carrito full? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar recorriendo un supermercado para comprobar si realmente utilizan trucos para hacernos gastar más de nuestro apreciado dinero o si esto es realmente un mito que se ha propagado por internet. Eso es precisamente lo que vamos a comprobar en este video, así que acompáñenme. Bueno amigos, y desde ya podemos comprobar el primer truco que utiliza el supermercado, y es que ellos en la entrada del supermercado colocan los mejores colores y los mejores olores, y esto lo hacen colocando las frutas y verduras al principio y con los olores colocando la panadería que vende dulces, pan recién hecho en la entrada del supermercado. ¿Y a quién no le va a parecer bonito todos estos colores apenas entras a un supermercado? Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el olor con todo esto? Bueno, está comprobado científicamente que cuando tienes hambre te vuelves un comprador impulsivo. Y es que a quién no le da hambre viendo y oliendo estas ricas tortas o el pan o croissant recién hecho. Esto da hambre. Otro truco que dicen que utilizan mucho los supermercados es colocar productos estratégicos en las cajas, porque como uno hace la fila y estás esperando y ves para los lados mucho tiempo, entonces te ponen los productos estratégicos ahí. Y cuando digo estratégicos son los más baratos o los productos que no te acuerdas si tienes en casa, como por ejemplo las baterías, las pilas para controles y ese tipo de cosas que terminas comprando siempre y nunca sabes dónde las pones y no sabes si tienes o no. Y fíjense, estamos en una caja, ¿verdad? Y miren los productos que tienen aquí. Cosas muy baratas que no llegan, por ejemplo, ni al euro. 63 céntimos, 95 céntimos. Por ejemplo, en este caso son más que todo golosinas, chicles. Y es que quién recuerda si le quedan o no preservativos en casa o afeitadoras. Otro truco que dicen que utilizan muchísimo es colocar los productos de primera necesidad al fondo de todo el supermercado, de una punta a la otra. Y esto suele pasar, por ejemplo, con los huevos, con el agua, con la carnicería. Veamos cuánto tenemos que recorrer desde la entrada del supermercado a conseguir huevos y agua mineral. Bueno, esa es la entrada del súper. Comencemos. Aquí amigos está la carnicería. Recorrimos un buen trayecto. Ahora vamos en búsqueda de los huevos. Y aquí están los huevos y busquemos el agua. Y amigos, finalmente el agua está aquí. Tuvimos que recorrer todo el supermercado de punta a punta para conseguir el agua. Es decir, que si vienes por agua y huevos, que es muy básico, tienes que recorrerte todo el supermercado y muy probablemente compres algo en el camino. Amigos, y otro truco súper pensado, llámenlo truco, llámenlo estrategia, es colocar los dulces a la altura de los niños. Como por ejemplo tenemos este pasillo lleno de chocolates y dulces y vean justo dónde ponen los dulces. Justo aquí, miren, todo esto son dulces chocolates a la altura de los niños. Hasta el momento, ¿cuántos de ustedes se han sentido identificados con las cosas que he dicho? Dale un like al video si te has sentido identificado. Otro truco que no vamos a poder comprobar en este video es que ellos cambian de sitio todo a cada rato. Cuando crees haber conseguido el mapa mental correcto para buscar todo rápidamente en el supermercado, ellos lo cambian todo de sitio. Otro truco con que todos se van a sentir identificados, y lo habrás visto en muchos supermercados, en todos los que hayas visitado, es utilizar el número 99 al final de todos los precios. Ejemplos. Este es otro truco, y es colocar los productos similares uno al lado del otro o arriba del otro, porque este por ejemplo está en $2.99 y esta está en $0.85. Imagínense la diferencia entre una ketchup y otra. Este es otro truco, que es colocar el precio anterior y colocar el nuevo precio y muy resaltado. Y es que imagínate ver esto en el supermercado, que antes costaba $4.49 y ahora está en $2.24. Así no lo necesites, lo vas a llevar. Otro truco que utilizan es colocar los productos que quieren vender más a la altura de la vista, como por ejemplo estos de acá. Amigos, ¿ustedes no sienten que cuando van al supermercado siempre está abarrotado de cosas y nunca consigues dónde pasar rápidamente? Bueno, esto es porque a los supermercados les interesa que tú vayas lento para que veas toda la mayor cantidad de productos y compres lo que más te gusta. Por ejemplo, aquí tenemos 2 huevos, 2 bananas, 2 tomates, 2 cebollas, 2 pimientos, 2 ajo, 2 cebolla, 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 2 a
todo lo que se te atraviese por el camino cuando te tropiezas. Bueno, ya yo salí del supermercado y no me dejé influenciar por los trucos maquiavélicos de esas grandes empresas y compré lo que necesitaba, un par de cartones de huevo. Bueno amigos, y estos fueron los 10 trucos que utilizan los supermercados para quitarnos nuestro dinero. Quisiera saber con cuál te sentiste identificado, cuál conocías. Déjamelo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y bueno, hablando un poco acerca de los trucos que utilizan los supermercados, uno de los que más me llamó la atención fue aquel donde el pasillo, en la parte de abajo, estaban los dulces para que los niños los agarren. Me parece una cosa muy bien pensada porque bueno, los niños son pequeñitos, ellos van pasando por los pasillos, ven todo a su alrededor, y qué niño que pase por un pasillo lleno de dulces no va a agarrar alguno y se va a poner a llorar hasta que el papá le compre ese dulce. O sea, es una tremenda estrategia. Otro de los trucos que siempre me llama la atención es ese del que colocan siempre al final de cada precio 99. O sea, eso es un truco muy viejo, pero yo creo que les funciona porque nunca en la historia han dejado de hacerlo. Y yo creo que aunque estemos conscientes de que ese 99 es prácticamente el número redondeado, es un céntimo menos, yo creo que ese truco siempre funciona porque particularmente cuando veo un precio que al final tiene 99 céntimos, siempre se me va la mirada a ese precio sin querer, aunque esté consciente de que no es que esté muy barato. Y otro truco que más llamó mi atención fue cómo ellos colocan los productos estratégicamente. Por lo menos fíjense todo lo que tuvimos que recorrer del supermercado para conseguir los huevos y el agua, o sea, de una punta a la otra. Y esto es algo súper bien pensado porque al recorrer todo el supermercado siempre vas a ver algo que puede que necesites, que puede que no ibas a comprar, pero que aprovechando que estás en el supermercado terminas comprándolo. Porque ¿cuántos de ustedes no han ido al supermercado por una sola cosa y terminan llevándose una bolsa llena o dos o tres o un carrito full? A mí me ha pasado muchísimas veces. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y haya sido de mucha información. Y siempre que vayamos al supermercado, llevarnos esencialmente lo que necesitamos. No me voy sin antes invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Activa todas las notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. Además, te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.